La felicidad de Ángela tenía un brillo propio, una luz que parecía nacer desde el centro de su ser y que, en los últimos meses, se había intensificado con la promesa de una nueva vida. A sus 28 años, sentía que cada pieza de su existencia había encajado en su lugar con una precisión casi mágica. Su vientre de 6 meses era el epicentro de ese universo perfecto, una casa preciosa en un tranquilo barrio de la Ciudad de México, diseñada por ella misma, con paredes que olían a pintura, fresca y a sueños por estrenar. Su esposo, Jackson, era el arquitecto de su seguridad emocional. Carismático, atento, con una sonrisa que desarmaba cualquier preocupación. Cada mañana le dejaba una nota junto al café y cada noche le hablaba al bebé a través de su piel, contándole historias del mundo que le esperaba. Formaban un equipo, una fortaleza, o eso creía ella. Su red de apoyo se completaba con Lucy, su hermana menor, a quien había criado y protegido desde que eran niñas. Eran inseparables, dos mitades de un mismo corazón. Ángela se miraba al espejo y veía a una mujer plena, convencida de que los cimientos de su vida eran inquebrantables. Sin embargo, fisuras diminutas, casi imperceptibles, habían comenzado a aparecer en la estructura de su felicidad. Al principio eran cosas fáciles de ignorar. Jackson se había vuelto más reservado con su teléfono, contestando llamadas en otra habitación con la excusa de que eran asuntos de trabajo estresantes. Ángela lo atribuía a la presión de ser pronto un padre, a la responsabilidad que se avecinaba. ¿Quién no se sentiría abrumado? Se decía a sí misma que debía ser más comprensiva, no una de esas esposas controladoras. Luego estaba Lucy. Su hermana, normalmente un torbellino de energía y confidencias, se había vuelto distante. Sus conversaciones eran breves, sus respuestas evasivas. Cuando Ángela le preguntaba si algo andaba mal, Lucy forzaba una sonrisa y culpaba al cansancio. «Solo estoy agotada, Angie. Mucho trabajo». Ángela, con su instinto protector de hermana mayor, sentía una punzada de inquietud, pero la absorbente alegría de su embarazo terminaba por acallar la alarma. Quizás solo necesitaba su espacio. Todos lo necesitaban a veces. Los pequeños olvidos de Jackson también se sumaban a la lista. Un aniversario de novios que pasó por alto, una cena prometida que canceló a última hora. Cada vez, sus disculpas eran tan sinceras, sus gestos de arrepentimiento tan grandiosos, que Ángela se sentía culpable por haber dudado. Él le traía flores, le preparaba un baño caliente, le recordaba cuánto la amaba, y ella elegía creerle. Era más fácil, más cómodo. Mantener la paz era su prioridad, proteger la burbuja en la que su bebé crecía. La visita al ginecólogo era un evento que esperaba con ansias, un oasis en medio de esas pequeñas y extrañas nubes. Era el día en que vería a su hijo, escucharía su corazón y se recordaría a sí misma que eso era lo único que importaba. Esa mañana se vistió con su vestido favorito, uno que acentuaba la curva de su vientre. Jackson estuvo impecable, el esposo perfecto. Le abrió la puerta del coche, le acarició la espalda mientras esperaban en la clínica y una vez dentro del consultorio, sostuvo su mano con fuerza. La sala de ultrasonido era un santuario de esperanza. Las paredes en tonos pastel, la luz tenue, el suave zumbido de la tecnología. Ángela se recostó, sintiendo el gel frío sobre su piel. En la pantalla apareció la pequeña silueta de su bebé, y entonces el sonido. Un galope rítmico, fuerte y lleno de vida. El corazón de su hijo. Miró a Jackson y vio lágrimas en sus ojos. Él se inclinó y la besó en la frente. «Es perfecto», susurró, «como nosotros». En ese instante, todas las dudas de Ángela se disolvieron. Todo estaba bien. El doctor les aseguró que todo marchaba de maravilla. Llenos de euforia, salieron del consultorio.
Voy por un café para celebrar, mi amor. No tardo, dijo Jackson, dándole un beso rápido antes de dirigirse a la cafetería del hospital. Ángela se quedó en el pasillo, mirando las fotos del ultrasonido en su teléfono, sonriendo como una tonta. Se sentía flotar. Fue entonces cuando una mujer se le acercó. Era la enfermera jefa, una señora mayor de cabello gris y una mirada que parecía haberlo visto todo. Su rostro era amable, pero había una urgencia en sus ojos que congeló la sonrisa de Ángela. La mujer miró a ambos lados del pasillo, como asegurándose de que nadie más escuchara. Con voz baja, casi un susurro que luchaba por atravesar el feliz zumbido en los oídos de Ángela, la enfermera le dijo: «Disculpa que me entrometa, pero siento que debes saberlo». La pausa se estiró, cargada de una electricidad que erizó la piel de Ángela. Su mente, aún flotando en la felicidad del ultrasonido, no lograba procesar la advertencia. «¿Saber qué?», preguntó, su voz un hilo delgado de confusión. La enfermera no respondió con palabras. En su lugar, le extendió su celular. En la pantalla, una imagen de baja resolución, granulada por el zoom, mostraba un pasillo idéntico al que estaban, pero fechado un mes atrás. Un hombre de espaldas, con la misma chaqueta de cuero que Jackson llevaba puesta en ese instante, guiaba a una mujer por el brazo. La mujer caminaba encorvada, su rostro oculto por una cortina de cabello largo y oscuro. El mes pasado, este mismo hombre trajo a una mujer aquí para un aborto, dijo la enfermera. Sus palabras eran piedras afiladas lanzadas contra el frágil cristal del mundo. De Ángela. El aire se volvió denso, pesado. Ángela negó con la cabeza, un gesto automático. Un error. Tenía que ser un error. Pero entonces su mirada se clavó en la mujer de la foto, la forma en que se encogía de hombros, el movimiento de su cabello. No podía ser. El corazón de su bebé, que minutos antes era una sinfonía de vida, ahora se convirtió en un eco sordo y lejano. La mujer en la foto no era una extraña, era Lucy, su hermana. Jackson regresó con una sonrisa radiante, sosteniendo 2 vasos de café. «Uno para ti y otro para nuestro campeón», dijo, guiñándole un ojo. Ángela lo miró y por primera vez no vio al hombre que amaba. Vio a un extraño, un actor interpretando un papel. No pudo hablar. Tomó el café con manos que no le pertenecían, que temblaban sin control. El viaje de regreso a casa fue una tortura sumergida en un silencio antinatural. Jackson llenaba el vacío con planes para la cuna, con nombres para el bebé, con promesas de un futuro que Ángela ahora sabía que era una farsa. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de su felicidad. Miraba por la ventana, pero los árboles y los edificios pasaban sin registrarse en su mente. Solo veía la imagen borrosa en el teléfono. Jackson y Lucy, juntos. La puerta de su casa, la que ella había diseñado como un santuario, se cerró detrás de ellos con un sonido definitivo. El hechizo se rompió. Ángela dejó caer el café al suelo. El líquido oscuro se esparció por el piso de madera clara como una mancha de veneno. Jackson se sobresaltó. «Mi amor, ¿qué te pasa?». Ángela levantó la vista. Sus ojos, antes llenos de luz, ahora eran 2 abismos de dolor. Su voz, cuando finalmente salió, fue un susurro roto, cargado de una acusación que pesaba más que un grito. «Llevaste a Lucy a abortar». El rostro de Jackson pasó por una rápida sucesión de máscaras: sorpresa, confusión y finalmente pánico. «Ángela, ¿de qué estás hablando? Debes haber entendido mal algo. Estás sensible por el embarazo». Pero la certeza en 1900... La mirada de ella desmanteló su teatro. Se vio acorralado. La negación se convirtió en una cascada de excusas baratas. «Fue un error, mi amor, un momento de debilidad». Ella estaba pasando por un mal momento. Estaba vulnerable. Yo solo intentaba consolarla. «No significó nada, te lo juro. Tú eres mi vida. Nuestro bebé es mi vida». Cada mentira era un golpe físico.
Ángela sentía que se ahogaba, que el suelo bajo sus pies se había convertido en arenas movedizas. La confrontación con Lucy fue aún peor. Su hermana llegó a la casa, convocada por una llamada helada de Ángela. Al ver el rostro de Jackson y la devastación en el de su hermana, se derrumbó. Sus lágrimas eran un torrente, su historia un laberinto de contradicciones. Se pintó como una víctima, una niña asustada, seducida por el carisma de Jackson. Él me confundió, Angie. Me dijo cosas. Me sentía tan sola. Te juro que no quería lastimarte. Tenía miedo de decírtelo, de perderte. Ángela la escuchaba, atrapada en el fuego cruzado de su traición. El hombre que le juró amor eterno y la hermana que había criado la habían apuñalado por la espalda juntos. Estaba sola, completamente sola, en una casa que de repente se sentía como una prisión fría y ajena. Los días que siguieron fueron un borrón de oscuridad. Ángela se encerró en la habitación que habían pintado para el bebé. El olor a pintura fresca, que antes era el aroma de la promesa, ahora la asfixiaba. No comía, apenas dormía. Se sentaba en el suelo, abrazando su vientre, mientras las lágrimas corrían por su rostro sin que ella hiciera ningún esfuerzo por detenerlas. El embarazo, su mayor alegría, se había convertido en un recordatorio constante de la mentira. ¿Cómo podía traer a un niño a un mundo construido sobre cimientos tan podridos? Miraba su reflejo en la ventana y veía a una extraña, una mujer demacrada, con los ojos hundidos en un mar de tristeza. La Ángela feliz y segura había muerto en el pasillo de esa clínica. Una noche, mientras el silencio de la casa le gritaba en los oídos, sintió un movimiento dentro de ella, una patada, fuerte, decidida, luego otra. Era su hijo, recordándole que no estaba sola, que había una vida inocente dependiendo enteramente de ella. En ese instante, algo se quebró y se reacomodó en su interior. El llanto se detuvo. La niebla de la desesperación comenzó a disiparse, reemplazada por una fría y afilada claridad. La mujer soñadora había sido destruida, sí, pero en su lugar estaba naciendo una leona. Y una leona no llora, protege a su cría, lucha. Con una calma que ni ella misma sabía que poseía, se levantó del suelo. Se secó las lágrimas por última vez. Se acabó el tiempo de las confrontaciones emocionales. Era hora de buscar la verdad. La mujer que se había desmoronado en el pasillo de la clínica ya no existía. La que se había ahogado en lágrimas en el cuarto del bebé había desaparecido. En su lugar había una calma gélida, una lucidez forjada en el fuego de la traición más profunda. Ángela ya no buscaba explicaciones ni consuelo. Buscaba hechos. La verdad no era algo que ellos le fueran a dar. Era algo que ella iba a arrancar de la red de mentiras que habían tejido a su alrededor. Se convirtió en una investigadora silenciosa en su propia casa, moviéndose como un fantasma por los espacios que antes había llenado de risas y amor. Su primer objetivo fue el dinero. Sabía que un procedimiento como ese no era barato. Con manos firmes, que ya no temblaban, abrió la laptop en la oscuridad de la noche. La luz azul del monitor bañaba su rostro, desprovisto de emoción. Entró a la cuenta bancaria conjunta, esa que simbolizaba su unión y sus planes de futuro. Navegó por los extractos, sus ojos escaneando las fechas, retrocediendo un mes, y entonces lo encontró. Una transferencia considerable a la clínica. La descripción era asépticamente corporativa, pero para Ángela gritaba la verdad. No fue un préstamo, no fue un favor, fue un pago. La prueba irrefutable de que Jackson había financiado el fin de una vida mientras celebraba el comienzo de otra. Guardó una captura de pantalla, la primera pieza del rompecabezas. El segundo paso era la comunicación. Necesitaba saber desde cuándo. ¿Realmente había sido un momento de debilidad? ¿O era algo más profundo, más podrido?
No necesitaba el teléfono de Jackson. Conocía las contraseñas de la cuenta de la compañía telefónica. Con la misma precisión metódica, accedió al historial de llamadas y mensajes. Lo que vio la dejó sin aliento, no por el dolor, sino por la magnitud del engaño. No eran unas cuantas llamadas, eran cientos, mensajes a altas horas de la noche, llamadas que duraban más de una hora durante el día, cuando él supuestamente estaba en reuniones importantes. La línea de tiempo era devastadora. Esto no había empezado hacía un mes, llevaba sucediendo casi desde el inicio de su embarazo. Cada "te amo" que él le había dicho, cada caricia en su vientre, ahora se sentía contaminado, una actuación grotesca. Guardó los registros, la segunda pieza. Durante 2 días no dijo nada. Actuó con una normalidad escalofriante. Les preparaba el desayuno, les preguntaba por su día. Jackson y Lucy, aliviados por su aparente calma, creyeron que la tormenta había pasado. Pensaron que ella estaba procesando, perdonando. No podían estar más equivocados. Ella no estaba perdonando. Estaba preparando el tribunal. La noche del tercer día los convocó a la sala. «Necesitamos hablar», dijo con una voz tan serena que les heló la sangre. Se sentaron en el sofá que habían elegido juntos, bajo la luz cálida de la lámpara que ella había comprado. Se sentían como 2 niños a punto de ser regañados. Pero Ángela no era una madre decepcionada, era una jueza. Se sentó frente a ellos en el sillón individual y colocó sobre la mesa de centro 2 hojas de papel impresas. El sonido del papel sobre el cristal fue el único ruido en la habitación. «Prueba número 1», dijo, deslizando la primera hoja hacia ellos. Era el B-160 extracto bancario, con la transacción a la clínica resaltada en amarillo. El 15 de abril, a las 10:32 am, hubo una transferencia de nuestra cuenta conjunta por el costo exacto de un procedimiento de interrupción del embarazo en esa clínica. ¿Quieres seguir diciéndome que solo la estabas consolando, Jackson? Jackson palideció. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Miró a Lucy, buscando ayuda, pero ella tenía la vista clavada en el papel, como si pudiera hacerlo, desaparecer con la mirada. «Prueba número 2», continuó Ángela deslizando la segunda hoja. «El registro de llamadas. 147 llamadas y más de 300 mensajes de texto entre ustedes en los últimos 3 meses. Algunos a las 2 de la mañana. Otros mientras estabas sentado a mi lado, diciéndome que estabas cansado del trabajo». Levantó la vista y los miró directamente, uno por uno. Su mirada no era de tristeza, era de un desprecio absoluto. ¿Un momento de debilidad dura? ¿O 3 meses? ¿Así es como funciona? El silencio se hizo pesado, sofocante. La verdad, expuesta y desnuda sobre la mesa, les había robado todas las excusas. Lucy finalmente rompió a llorar, pero sus lágrimas ya no conmovían a Ángela. Eran solo agua. «Angie, él me manipuló», comenzó a sollozar. Ángela levantó una mano, cortándola en seco. «No, se acabó el tiempo de las historias, se acabó el tiempo de que tú seas la víctima. Ambos tomaron decisiones, una y otra vez. Y en cada una de esas decisiones me borraron a mí, a nuestro bebé». Se puso de pie. Su movimiento fue lento, deliberado. Ya no había ira en ella, solo una certeza inamovible. «No quiero venganza, no quiero gritos, quiero mi vida de vuelta, la vida que ustedes intentaron robarme». Miró a Jackson, al hombre cuyo rostro había sido su hogar. «Quiero el divorcio. Venderemos la casa. Te irás esta misma noche». Luego, su mirada se posó en Lucy, la niña que había criado, la mujer que la había traicionado de la forma más cruel. «Y tú ya no eres mi hermana. No quiero volver a verte nunca más». Cada palabra era una sentencia final, una puerta cerrándose para siempre. No hubo súplicas. Sabían que era inútil. La mujer que tenían delante no era la que conocían.
La mujer que creían débil y fácil de engañar había muerto, y en su lugar había alguien a quien no podían manipular, alguien a quien por primera vez le tenían miedo. El sonido del cerrojo al girar fue el punto final, un clic metálico y seco que selló la puerta y con ella un capítulo entero de su vida. Ángela se quedó de pie en medio de la sala, inmóvil, escuchando el silencio. No era una ausencia de ruido, era un vacío que zumbaba, que pesaba, que ocupaba el espacio donde hasta hace unos minutos había gritos ahogados y mentiras desesperadas. La casa de sus sueños, el santuario que había diseñado con tanto amor, de repente se sentía enorme, fría y ajena. Un mausoleo para una felicidad que nunca había sido real. La fuerza que la había sostenido durante la confrontación, esa ira fría y lúcida, se desvaneció de golpe, dejándola hueca. Sus rodillas flaquearon y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. El peso de su vientre, que antes era una promesa, ahora se sentía como una carga insoportable. Cerró los ojos, y la imagen de sus rostros, el pánico en los ojos de Jackson, la culpa desfigurando la cara de Lucy, la asaltó con una violencia brutal. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo había construido su mundo sobre un terreno tan falso? Una patada suave desde su interior la devolvió al presente, un recordatorio. No estaba sola en esto, y ya no podía permitirse el lujo de derrumbarse. Esa primera noche fue una tortura. La cama, que siempre le había parecido un refugio, ahora era un desierto de sábanas frías. Cada centímetro vacío a su lado le gritaba la ausencia de Jackson. Se dio la vuelta buscando el calor de su cuerpo por pura costumbre, y el contacto con el colchón helado fue como una descarga eléctrica. Se levantó y caminó a oscuras hasta el cuarto del bebé. Se sentó en la mecedora que habían comprado juntos, en un día lleno de risas y planes. El olor a pintura fresca seguía allí, pero ahora olía a despedida. Abrazó su vientre y por primera vez desde que todo había explotado, se permitió llorar. No con rabia, sino con un dolor profundo y silencioso. Lloró por la mujer que había sido, por los sueños rotos y por el futuro que le habían robado. Al amanecer, con los ojos hinchados y el alma en carne viva, se levantó. El dolor era un lujo que no podía permitirse por mucho tiempo. La realidad la golpeó con la luz del día. Abogados, cuentas bancarias, la venta de la casa. La idea de desmantelar la vida que había construido pieza por pieza era abrumadora. Se sentó en la cocina, el lugar donde Jackson le dejaba notas cada mañana, y sintió una náusea profunda. Pero en medio de esa parálisis, la imagen de la ecografía apareció en su mente. El latido rítmico y fuerte de su hijo. Ese era su norte, su única verdad. Tomó el teléfono. Sus dedos temblaban mientras buscaba el número de una abogada de divorcios que una amiga le había recomendado hacía tiempo, por si acaso. En ese momento, le había parecido una precaución ridícula. Ahora era su única tabla de salvación. Marcar los números fue el acto más difícil de su vida. Cada tono de llamada era un martillazo en el ataúd de su matrimonio. Cuando la voz profesional y calmada de la abogada contestó al otro lado, Ángela respiró hondo. «Necesito ayuda», dijo, y su voz, aunque temblorosa, sonó más firme de lo que se sentía. Explicó la situación con una precisión clínica, sin lágrimas, sin dramatismo. Era una transacción, el fin de una sociedad. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de supervivencia. Empezó la tarea más dolorosa, empacar las cosas de Jackson y Lucy. Cada objeto era una mina terrestre emocional. La chaqueta de cuero que él llevaba en la foto de la clínica, un libro que Lucy le había regalado por su cumpleaños, con una dedicatoria que decía: «Para mi hermana, mi ancla, mi todo». Ángela lo sostuvo por un momento, sintiendo el peso de la traición,
y luego lo dejó caer en una caja de cartón con un sonido sordo. No quemó nada, no rompió nada, simplemente lo guardó todo, sellando las cajas con cinta adhesiva como si estuviera conteniendo una plaga. Cada caja cerrada era un paso más lejos de ellos, un paso más cerca de sí misma. El mundo exterior no tardó en reaccionar. El teléfono sonaba con llamadas de amigos en 1900. Común, sus voces cargadas de una curiosidad morbosa disfrazada de preocupación. ¿Estás bien?, preguntaban. Pero lo que realmente querían saber eran los detalles, el chisme. Querían un villano y una víctima para poder elegir un bando. Ángela aprendió a ser breve, a construir murallas con sus palabras. Estamos en un proceso de separación. Agradezco tu interés, pero es un asunto privado. Algunos se ofendieron por su frialdad. Otros simplemente desaparecieron. Su círculo social se encogió. Pero los que se quedaron, los pocos que llamaban solo para decir «estoy aquí si necesitas algo, sin preguntas», se convirtieron en su verdadero salvavidas. Una tarde, mientras ordenaba papeles, encontró una vieja foto de ella y Jackson en la universidad. Jóvenes, sonrientes, con toda la vida por delante. Por un instante, el dolor la inundó, un tsunami de nostalgia por el hombre que había creído conocer. Se preguntó si algo de aquello había sido real o había sido una ilusión desde el principio. La duda era un veneno, pero entonces su hijo se movió de nuevo, un giro enérgico que la hizo sonreír. Miró la foto una última vez y ya no vio a la pareja feliz. Vio a un extraño y a una versión de sí misma que ya no existía. Guardó la foto en la última caja y la selló. Se acabó. Comenzó a crear nuevos rituales. Clases de yoga prenatal donde se conectaba con otras futuras madres, mujeres que hablaban de antojos y miedos con una normalidad reconfortante. Paseos por el parque al atardecer, hablándole a su vientre, contándole sobre el mundo que le iba a mostrar, un mundo donde la honestidad y el amor verdadero sí existían. Empezó a cocinar de nuevo, no por obligación, sino por placer, nutriendo su cuerpo y el de su bebé con cada bocado. Pequeños actos de amor propio que día a día reconstruían su autoestima. Una noche se miró en el espejo del baño. La mujer que le devolvió la mirada estaba cansada, con ojeras que delataban noches de insomnio, pero sus ojos tenían un brillo diferente. Ya no era la luz ingenua de la felicidad, sino el destello acerado de la resiliencia. Había perdido un esposo y una hermana, pero en el proceso se estaba encontrando a sí misma. La mujer del espejo ya no era una víctima, era una sobreviviente y estaba a punto de convertirse en madre. Esa era su nueva identidad y nadie podría arrebatársela. La mujer que se había desmoronado en el pasillo de la clínica ya no existía. La que se había ahogado en lágrimas en el cuarto del bebé había desaparecido. En su lugar había una calma gélida, una lucidez forjada en el fuego de la traición más profunda. Ángela ya no buscaba explicaciones ni consuelo, buscaba hechos. La verdad no era algo que ellos le fueran a dar, era algo que ella iba a arrancar de la red de mentiras que habían tejido a su alrededor. Se convirtió en una investigadora silenciosa en su propia casa, moviéndose como un fantasma por los espacios que antes había llenado de risas y amor. Su primer objetivo fue el dinero. Sabía que un procedimiento como ese no era barato. Con manos firmes que ya no temblaban, abrió la laptop en la oscuridad de la noche. La luz azul del monitor bañaba su rostro, desprovisto de emoción. Entró a la cuenta bancaria conjunta, esa que simbolizaba su unión y sus planes de futuro. Navegó por los extractos, sus ojos escaneando las fechas, retrocediendo un mes. Y entonces lo encontró, una transferencia considerable a la clínica. La descripción era asépticamente corporativa, pero para Ángela gritaba la verdad. No fue un préstamo, no fue un favor, fue un pago.
la prueba irrefutable de que Jackson había financiado el fin de una vida mientras celebraba el comienzo de otra. Guardó una captura de pantalla, la primera pieza del rompecabezas. El segundo paso era la comunicación. Necesitaba saber desde cuándo. ¿Realmente había sido un momento de debilidad o era algo más profundo, más podrido? No necesitaba el celular de Jackson. Conocía las contraseñas de la cuenta de la compañía telefónica. Con la misma precisión metódica, accedió al historial de llamadas y mensajes. Lo que vio la dejó sin aliento, no por el dolor, sino por la magnitud del engaño. No eran unas cuantas llamadas, eran cientos, mensajes a altas horas de la noche. Llamadas que duraban más de una hora durante el día, cuando él supuestamente estaba en reuniones importantes. La línea de tiempo era devastadora. Esto no había empezado hacía un mes. Llevaba sucediendo casi desde el inicio de su embarazo. Cada te amo que él le había dicho, cada caricia en su vientre, ahora se sentía contaminado. Una actuación grotesca. Guardó los registros, la segunda pieza. Durante 2 días no dijo nada. Actuó con una normalidad escalofriante. Les preparaba el desayuno. Les preguntaba por su día. Jackson y Lucy, aliviados por su aparente calma, creyeron que la tormenta había pasado. Pensaron que ella estaba procesando, perdonando. No podían estar más equivocados. Ella no estaba perdonando. Estaba preparando el tribunal. La noche del tercer día los convocó a la sala. «Necesitamos hablar», dijo con una voz tan serena que les heló la sangre. Se sentaron en el sofá que habían elegido juntos, bajo la luz cálida de la lámpara que ella había comprado. Se sentían como 2 niños a punto de ser regañados. Pero Ángela no era una madre decepcionada, era una jueza. Se sentó frente a ellos, en el sillón individual, y colocó sobre la mesa de centro 2 hojas de papel impresas. El sonido del papel sobre el cristal fue el único ruido en la habitación. «Prueba número 1», dijo, deslizando la primera hoja hacia ellos. Era el extracto bancario, con la transacción a la clínica resaltada en amarillo. El 15 de abril, a las 10:32 am, hubo una transferencia de nuestra cuenta conjunta, por el costo exacto de un procedimiento de interrupción del embarazo en esa clínica. ¿Quieres seguir diciéndome que solo la estabas consolando, Jackson? Jackson palideció. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Miró a Lucy, buscando ayuda, pero ella tenía la vista clavada en el papel, como si pudiera hacerlo desaparecer con la mirada. «Prueba número 2», continuó Ángela, deslizando la segunda hoja. «El registro de llamadas. 147 llamadas y más de 300 mensajes de texto entre ustedes en los últimos 3 meses. Algunos a las 2 de la mañana, otros mientras estabas sentado a mi lado, diciéndome que estabas cansado del trabajo». Levantó la vista y los miró, directamente, uno por uno. Su mirada no era de tristeza, era de un desprecio absoluto. Un momento de debilidad dura 3 meses. ¿Así es como funciona? El silencio se hizo pesado, sofocante. La verdad, expuesta y desnuda sobre la mesa, les había robado todas las excusas. Lucy finalmente rompió a llorar, pero sus lágrimas ya no conmovían a Ángela. Eran solo agua. «Angie, él me manipuló», comenzó a sollozar. Ángela levantó una mano, cortándola en seco. «No, se acabó el tiempo de las historias. Se acabó el tiempo de que tú seas la víctima. Ambos tomaron decisiones, una y otra vez, y en cada una de esas decisiones me borraron a mí, a nuestro bebé». Se puso de pie. Su movimiento fue lento, deliberado. Ya no había ira en ella, solo una certeza inamovible. «No quiero venganza, no quiero gritos, quiero mi vida de vuelta, la vida que ustedes intentaron robarme». Miró a Jackson, al hombre cuyo rostro había sido su hogar. «Quiero el divorcio. Venderemos la casa. Te irás esta misma noche».
Luego su mirada se posó en Lucy, la niña que había criado, la mujer que la había traicionado de la forma más cruel. Y tú, ya no eres mi hermana. No quiero volver a verte nunca más. Cada palabra era una sentencia final, una puerta cerrándose para siempre. No hubo súplicas. Sabían que era inútil. La mujer que tenían delante no era la que conocían. La mujer que creían débil y fácil de engañar había muerto. Y en su lugar había alguien a quien no podían manipular. Alguien a quien, por primera vez, le tenían miedo. 3 años después, el sol de la tarde se filtraba por el ventanal de un apartamento más pequeño, pero infinitamente más luminoso que la casa de sus sueños rotos. El aire olía a café recién hecho, a crayones de cera y a esa dulzura inconfundible de la infancia. Ángela, con el cabello recogido en un moño desordenado y una sonrisa serena que ya no buscaba la aprobación de nadie, tecleaba en su laptop. A sus pies, sobre una alfombra de colores vivos, Mateo, su hijo de casi 3 años, construía una torre de bloques que desafiaba la gravedad. Cada vez que la torre se derrumbaba, soltaba una carcajada pura, contagiosa, que era la banda sonora de la nueva vida de Ángela. Ya no era la mujer que vivía en una burbuja de perfección. La casa grande había sido vendida, sus fantasmas empacados junto con los muebles caros. Su nuevo hogar era un reflejo de su renacimiento. Paredes blancas cubiertas con los dibujos de Mateo, plantas que crecían exuberantes hacia la luz y una sensación palpable de paz. Una paz ganada a pulso, construida sobre los escombros de su antigua vida. A veces, un olor o una canción la transportaban de vuelta. Un destello fugaz de la sala vacía, del silencio que gritaba después de que ellos se fueran. Recordaba el peso de la soledad en su vientre de 8 meses, el miedo a lo desconocido. Pero esos recuerdos ya no la paralizaban. Eran cicatrices, un mapa de la batalla que había ganado. Se recordaba a sí misma en la sala de partos, sosteniendo a Mateo por primera vez, sintiendo un amor tan vasto y feroz que eclipsaba cualquier traición. Y recordaba el mensaje, ese texto de un número desconocido que llegó mientras el mundo se reducía a los pequeños ojos de su hijo. Lo leyó una sola vez. Las palabras intentaron sembrar una nueva semilla de duda, de caos. Pregúntale a Lucy quién es el verdadero padre. Por un instante, el viejo abismo se abrió bajo sus pies. Pero entonces miró a Mateo, su verdad, su única certeza. Con 1900, un movimiento firme borró el mensaje, y con él borró el último vínculo con ese pasado tóxico. Nunca investigó, nunca preguntó. Entendió que la verdad de ellos ya no era su asunto. Su energía no sería para desentrañar sus mentiras, sino para construir la vida de su hijo. Esa decisión fue su verdadera liberación. Cortó todo contacto, cambió su número, se mudó a otro barrio. Jackson y Lucy se convirtieron en fantasmas, en personajes de un libro que había terminado de leer y cerrado para siempre. Con el dinero de la venta de la casa y su liquidación, fundó su propia pequeña firma de diseño, Espacios con Alma. Ya no diseñaba casas para impresionar, sino hogares para vivir. Se especializó en crear ambientes para familias, espacios funcionales, cálidos y llenos de amor, todo lo que su casa perfecta nunca fue. Sus clientes no la contrataban solo por sus diseños, sino por la empatía que irradiaba. Entendía la importancia de un hogar que fuera un refugio, un lugar seguro. El éxito no fue inmediato, pero fue constante. Pequeñas victorias que reconstruyeron su confianza y su independencia financiera. Pasó de ser la esposa de un arquitecto exitoso a ser Ángela, la diseñadora que creaba santuarios. Su dignidad no se la había devuelto nadie, la había forjado ella misma con cada plano dibujado, con cada factura pagada. Ahora,
Mirando a Mateo apilar sus bloques de nuevo, entendía la lección más profunda de su caída. A veces, las estructuras que creemos más sólidas deben derrumbarse por completo para que podamos construir algo auténtico. El dolor no había sido un final, sino una demolición necesaria. La habían despojado de todo lo que creía querer, solo para darle la oportunidad de descubrir lo que realmente necesitaba. A sí misma y al pequeño ser que ahora corría hacia ella con los brazos abiertos. «¡Mamá, mira!», gritó Mateo, señalando su torre torcida pero orgullosa. Ángela cerró la laptop. El trabajo podía esperar. Se arrodilló en el suelo y lo envolvió en un abrazo que olía a futuro, a segundas oportunidades. La felicidad ya no era un ideal perfecto e inalcanzable. Era esto, un momento imperfecto, ruidoso y real. Su historia no era sobre lo que perdió, sino sobre todo lo que ganó cuando se atrevió a empezar de nuevo, sola, pero nunca más desamparada. Comenta de qué país estás viendo este video y si quieres oír más historias de coraje y renacimiento, suscríbete al canal.